Bienvenido a la segunda parte. Esta segunda parte de la sesión número 2 es bastante más corta que la primera parte, ya que acá vamos a hablar solamente de sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, o CDSS por su nombre en inglés, Clinical Decision Support Systems. Y la intención en el mundo del sistema de soporte a la toma de decisiones es que nos ayude a pensar respecto a lo que existe, a lo que ocupamos hoy día, pero también a lo que podría llegar a existir. Es decir, y vamos a ver en la actividad esta semana que va a ser posible poder pensar sobre nuevas maneras de soportar el trabajo que hacemos con el uso de información. Históricamente, los sistemas de soporte de toma de decisiones eran solamente alertas o recordatorios, pero a lo largo del tiempo se han ido desarrollando cada vez más sistemas de ayuda diagnóstica, sistemas de apoyo, por ejemplo, en la definición del tratamiento, y cosas inclusive que uno podría no pensar de buenas a primeras, como en definir tratamientos más costo efectivos, inclusive información actualizada sobre patologías emergentes, por ejemplo, el COVID. Durante la pandemia tuvimos mucho uso del sistema de soporte a la toma de decisiones, entre otras cosas. Y dentro de las motivaciones para el desarrollo de los sistemas de soporte a la toma de decisiones está la idea de que la tecnología tiene el potencial para disminuir los errores, disminuir los eventos adversos, mejorar los resultados clínicos, entre otras cosas. Y eso se origina de esta creencia fundada en lo que se ha llamado el teorema fundamental de la informática, por parte de Charles Friedman, que habla de esta noción de que una persona apoyada en un sistema de información va a performar mejor que una persona que trata de hacer las cosas solo por sí misma. Entonces ustedes van a escuchar nuevas versiones de esto en el futuro, hoy día, cuando la gente habla de que los médicos, perdón, de que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos, sino que los médicos que utilicen inteligencia artificial van a reemplazar a aquellos que no lo utilicen. Lo que está tratando de decir esa frase es capturar una versión moderna de esta idea de que las personas apoyadas con sistemas de información y con herramientas de soporte a las decisiones performan mejor que quienes no las utilizan. Y aquí esto lo hice prever la semana pasada. Hablamos de las características que un buen sistema de soporte de toma de decisiones debe tener. Y son cinco, son los cinco correctos. Lo primero es que el sistema debe entregarnos información correcta, o al menos basada en el mayor nivel de evidencia disponible, y que esté idealmente adecuadamente referenciada, y que nosotros podamos saber de dónde viene esa información. Lo segundo es que esa información se le entregue a la persona correcta. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de llamar a algún lugar y que nos contesta alguien, nosotros empezar a explicar con mucho detalle el motivo por el cual estamos llamando, solo para enterarnos que la persona que contestó el teléfono nos va a derivar con otra persona, a lo cual va a haber que volver a explicar lo mismo todo de nuevo. Entonces es importante que los sistemas de soporte de la toma de decisión entreguen la información a la persona correcta, que es la que va a tomar la decisión, de manera de no sobrecargar y no generar, comillas, hastío o fatiga respecto al sistema mismo. Lo tercero es el formato correcto, y esto es algo que ya hemos empezado a vislumbrar en algunas oportunidades a lo largo del curso, que es la idea de que el diseño de cómo las cosas primero, cómo se captura la información, y en este caso cómo se presenta la información generada a partir del sistema de soporte a la toma de decisiones, importa mucho. Si es un recordatorio, si es una alerta, dónde está el botón, hay que hacer 2, 3, 4 clics para poder sacar la alerta. Aprende la alerta sobre el comportamiento del usuario, por así decirlo, entre otras cosas. Entonces vamos a ver que el formato en el cual se entrega la información es fundamental. Lo cuarto es el canal correcto. Eh, Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de soporte para las indicaciones medicamentosas y nos llega una notificación al correo electrónico y nosotros no estamos viendo el correo electrónico, no sería un canal correcto, porque no permitiría que podamos realmente tomar una decisión al respecto. Mejor sería que en el caso de algo de esas características, como por ejemplo una prescripción, la alerta apareciera mismo al momento de hacer la indicación. Un caso diferente es si estamos esperando el resultado de un examen de laboratorio y queremos una alerta si es que un examen está fuera del rango. Y por ejemplo, en enfermería, están haciendo dentro de las múltiples tareas, yendo a tomar signos vitales, yendo a hacer cosas con los pacientes en las habitaciones, y la forma en que el sistema soporta la toma de decisiones les alerta es poniendo una alerta en el computador en el cual ustedes no están sentados. Eso también es un tema de diseño respecto al canal. Ahí sí quizás pudiera ser más valioso que el sistema pudiera enviar un mensaje de texto, por ejemplo, o una notificación a una aplicación de celular, que sí sea un canal en el cual la persona pueda ver
y la enfermera o el enfermero puede darse cuenta en ese momento de algo pasó que está fuera de rango y hay que tomar acción ahora. Y eso también va a la idea del momento correcto. La información debe ser entregada cuando corresponda, ya sea en el punto de cuidado donde hay que tomar una decisión o para favorecer la usabilidad del software, por ejemplo, clásico, que uno está haciendo una prescripción de medicamento, tiene que hacer 10 pasos y en el paso 10 te dice el sistema que no te queda ese medicamento. Te lo podría haber dicho al principio y haberte ahorrado, haberte avanzado todos esos pasos. Entonces, estas son como consideraciones importantes al momento de diseñar un sistema de soporte a la toma de decisiones o de evaluar un sistema de soporte a la toma de decisiones. En lo que queda de esta sesión, lo que vamos a hacer es hablar sobre cómo están estructurados los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Vamos a tratar de ir incrementalmente en más detalle y luego vamos a hablar de algunos ejemplos y con eso ya vamos a cerrar la sesión de esta semana. Entonces, lo primero es que hay tres componentes principales en un sistema de soporte a la toma de decisiones. La entrada de información al sistema, el procesamiento que hace el sistema y la salida de información desde el sistema. Son tres componentes. Entonces, si uno lo piensa, es bastante básico. Y cualquier tipo de sistema de la toma de decisión, aunque sea extremadamente complejo, generalmente están compuestos de estos tres componentes. Si hacemos doble clic en lo que es input o entrada, vamos a ver que pueden existir algo. Estos son solamente ejemplos, pueden haber muchos otros inputs de información a un sistema de soporte a la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, cosas como datos del paciente, sus signos vitales, diagnósticos, síntomas, laboratorio, imágenes, entre otras cosas, así como también la opinión del profesional y múltiples otras cosas que pudieran ser relevantes, quizás el nivel de contaminación ambiental, la temperatura, la temporada del año, la ubicación geográfica donde vive, cualquier información que sea relevante para el proceso de soporte a la toma de decisión tiene que entrar a través de la entrada al sistema de información. En este caso, al CDSS o al sistema de soporte a la toma de decisión. Luego, esa información es procesada. Y generalmente estos sistemas tienen al menos dos componentes, uno que es un motor de inferencia, que es el que hace el procesamiento de la información, y lo otro es una base de conocimiento. Una base de conocimiento que puede ser, por ejemplo, un histórico de pacientes similares y cómo le ha ido a sus pacientes, una base de datos, por ejemplo, de medicamentos con sus dosis, una base de datos, por ejemplo, de interacciones medicamentosas, por decir alguna cosa. Y el motor de inferencia puede ser desde algo muy sencillo, como reglas, por ejemplo. Si es que el paciente tiene más de 38 grados Celsius, entonces tiene fiebre, por decir algo, hasta cosas más complejas como machine learning, deep learning o inclusive lo que hemos visto en el último tiempo, los modelos de lenguaje grandes o masivos o los modelos multimedia masivos. Pero independiente del procesamiento que se haga, de la complejidad del mismo, de los componentes que se utilicen, e independiente de la información que haya ingresado al sistema, el sistema tiene una salida de información o un output que puede ser una recomendación, puede ser una alerta, puede ser un cambio en el flujo de trabajo, un texto que por ejemplo, se precomplete a partir de la interacción con el sistema de soporte a la toma de decisiones o algún recordatorio dentro de otras cosas. Y aquí ustedes pueden ver tipos de recomendaciones, una recomendación diagnóstica, de prescripción de medicamentos, solicitud de exámenes, visita de control, entre otras cosas. Entonces, ustedes pueden ver esto que se ve bastante complejo, nosotros podemos en nuestra mente mantenerlo representado como tres componentes: ingreso de información, procesamiento, salida de información. Y aquí hay muchas consideraciones de diseño que van a hacer que un sistema sea útil o no sea útil, sea bueno o no sea bueno, impacte o no impacte positiva o negativamente en los pacientes. Recuerden las consideraciones que hablamos antes. Y tanto es así que inclusive hay artículos que han demostrado aumentos de mortalidad, es decir, resultados negativos respecto a la implementación de sistemas de soporte a la toma de decisiones o de cambios de sistemas de información en general en unidades de paciente crítico. Por ejemplo, por fatiga de alerta, un sistema que genera tanta alerta que los profesionales empiezan a descartar las alertas, por el fondo son todas falsas positivas, en algún momento en ese falso positivo se nos pasan alertas de verdad que correspondían. Entonces, esto tiene que estar muy bien pensado. Y para terminar, me gustaría hablar un poco sobre los distintos tipos de sistemas de soporte a la toma de decisiones. Y aquí me voy a detener un poco para ir leyendo, comentando alguno de estos. Acá se distinguen seis categorías. Esto está basado en una nomenclatura que hizo el Hospital Italiano de Buenos Aires que pensó con bastante profundidad en relación a los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas. El Hospital Italiano de Buenos Aires es un excelente recurso, tiene bastantes libros en internet que están disponibles para entender más de estos temas. Si alguno de ustedes está interesado, me puede escribir, comentar.
Pero aquí específicamente divide en 6 grandes categorías de sistemas de soporte: las alertas y recordatorios, la muestra de información relevante, facilitadores de órdenes, soporte al flujo de trabajo, soporte para dosis de medicamentos y por último los sistemas expertos. Entonces, por ejemplo, en alertas y recordatorios, todas las interacciones. Interacción entre droga y una condición, como medicamentos contraindicados en el embarazo, interacción entre medicamentos que no pueden ser dados en conjunto, o que pueden ser dados en conjunto, pero en situaciones muy específicas, y ahí la alerta, por ejemplo, podría ser sobreescribible, ¿sí? Podría saltarse esa alerta, mientras que hay alertas que no deberían poder saltarse porque sabemos eh, que la situación no debe ocurrir eso. Interacciones droga-alergia, por ejemplo, valores críticos de laboratorio, órdenes duplicadas. Si alguien va a poner la misma orden que ya se puso hace un rato atrás, recordar de que esa orden ya ha sido puesta, por ejemplo, o recordar controles de patologías crónicas en el tiempo. Display de información relevante, por ejemplo, al momento de hacer una prescripción, que el sistema te muestre cuál es el valor de laboratorio relevante para ese medicamento, por ejemplo. Facilitadores de órdenes, también un clásico de la medicina más hospitalaria, cuando uno va a hacer un procedimiento, una paracentesis, una toracocentesis, que tiene que pedir todos los tubos de los líquidos que tienen que ir asociados a eso. Es posible que a alguien se le olvide pedir el tubo, por ejemplo, de los gases para sacar el pH del líquido, no lo pide, no lo llena, no lo manda y después no tiene la información que necesita. Entonces, una plantilla, por ejemplo, que se conocen también como order sets, que traiga todos los exámenes que se tienen que pedir un líquido, por ejemplo, o que traiga todos los exámenes que hay que pedir en una insuficiencia renal aguda, facilita el proceso del profesional de la salud. Y así también a la derecha ustedes pueden ver otro tipo de CSS, como por ejemplo la gestión de pacientes en masa. Supongamos que somos un consultorio y tenemos 500 pacientes con diabetes y queremos asegurarnos que no se pierdan del control. Podríamos generar un sistema de soporte que nos mostrara a todos los pacientes que debiéramos llamar a control y pudiera generar automáticamente los correos, por ejemplo. Nosotros podríamos interactuar con el sistema de soporte para hacer la llegada o facilitar el alcance a los pacientes. Dentro de otras cosas que ustedes pueden ver aquí, como por ejemplo la reconciliación de medicamentos, la ayuda a la documentación en base a plantillas para que no se nos vaya a olvidar que hay cosas que teníamos que preguntar. Muy relacionado a lo primero, el soporte para las dosis de medicamentos, soporte en términos de ajuste de dosis por función renal, por función hepática, dosis máxima diaria, que hay ciertos rangos que no se pueden superar de ciertos medicamentos. Recomendaciones de medicamentos frecuentes con dosis frecuentes, paracetamol 1 gramo cada 8 horas, ese tipo de cosas. Y por último, sistemas de expertos, que son sistemas de soporte a la toma de decisión que han sido diseñados para apoyar en una situación clínica muy específica, por ejemplo, para pronosticar sobrevida en cáncer en base a la imagen, a la biopsia, a un parámetro de laboratorio, y que eso permita apoyar al profesional en tomar la decisión de iniciar o no iniciar un tratamiento, por ejemplo, de evaluación de riesgo o interpretación de resultados de laboratorio. Con todo lo que hemos hablado, me interesa para esta semana nuevamente una actividad formativa, es decir, sin nota, que yo les voy a enviar tanto en la siguiente sesión un comentario respecto a lo que hayan desarrollado y también algún mensaje individual para sus trabajos como a modo de comentario, más para efectos de que vayan aplicando y vayan interiorizando estos conceptos en su práctica. Nuevamente tres componentes. Lo primero, la identificación de escenarios nuevamente. Me interesa si pueden describir detalladamente un escenario en que hayan ustedes visto intercambio de información, en el que ustedes hayan participado. Y desglosar los 4 tipos de interoperabilidad que hablamos en la sesión: interoperabilidad técnica, sintáctica, semántica y organizacional. Eso respecto a interoperabilidad y intercambio de información en salud. Y respecto al sistema de soporte de la toma de decisiones clínicas, 2 escenarios. Uno en que la interacción haya sido positiva, en que el sistema le haya ahorrado tiempo o haya mejorado el resultado de un paciente o evitado un evento adverso. Y otro en que la interacción haya sido negativa. Y ahí no voy a dar ningún ejemplo para no sesgar. Y que haya algún tipo de procesamiento o pensamiento, explicación de por qué una experiencia fue positiva y la otra fue negativa. Y luego lo segundo, que para esta actividad sería identificar una oportunidad, una o dos situaciones en base a su experiencia personal, en la que frecuentemente identifiquen un problema o una necesidad no resuelta, en la cual podría ser útil contar con un sistema de soporte a la toma de decisión. Entonces, sería bueno identificar la oportunidad, el contexto y describir qué funciones debiese cumplir ese sistema y más aún si es que tienen motivación por esto, podrían inclusive describir cuáles serían los requerimientos que debiera cumplir un sistema para resolver esa necesidad.
Y lo tercero, opcional, para aquellos que se quieran aventurar más y quieran empezar a mojar un poco los pies en este mundo, eh, utilizando las ideas que hemos hablado, la sesión uno de los datos, la abstracción de la realidad, los tipos de datos, etcétera, y lo que hemos hablado en esta sesión, que se aventuren a escribir en sus palabras. Esto no tiene, no está evaluado, nadie les va a poner nota por esto, es solamente para generar discusión y para empezar a tratar de salir de la caja y pensar de forma más innovadora. eh, ¿Cómo diseñarían un sistema de soporte a la toma de decisiones para resolver alguna de las oportunidades que describieron en el punto anterior? Y ahí mi sugerencia es que se apoyen bastante en esta diapositiva y para efectos de temas de diseño, consideren lo que conversamos respecto a las características de un buen sistema de soporte a la toma de decisiones. Inclusive se pueden apoyar en estas definiciones o en estos ejemplos si es que les parece que es útil para ustedes. Con eso, les doy las gracias por su atención nuevamente y por todas las cosas que me enviaron en relación a la sesión uno. Me parece súper bien que me envíen directamente al correo electrónico su desarrollo de la actividad número 2. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión.